va a ver una clase de lo de las funciones racionales. Estamos por acá. Aquí. El último que hicimos fue uno de estos. ¿Recuerdan cuál fue? ¿Recuerdan? El 60. ¿Cuál? El 60. El 70, 60, ¿verdad? Sí. 60, muy bien. Ok. ¿Cuántos hemos hecho de estos? Como 2. Como 2. A ver, rápidamente, vamos a recapitular un poquito sobre este tema. Recuerden que la idea es lo que nos dice aquí, que tracemos la gráfica y que encontremos todas las asíntotas. Tenemos 3 asíntotas: horizontales, verticales y oblicuas o inclinadas. ¿De qué va a depender todo esto? De el grado del polinomio del numerador y del denominador. ¿Sale? De eso va a depender todo esto. Ahora, vamos a suponer que el grado del polinomio del numerador es m y el del denominador es n. A ver, pregunta. ¿Quién me dice cómo es la fracción si m es menor que n? ¿Qué pasa? ¿Qué tenemos allí? ¿Qué tenemos allí? Una asíntota. No. A ver, si m es menor que n, ¿qué tenemos? Fracción propia. A ver, de nuevo, por favor. Fracción propia. Es una fracción propia, exactamente. Es una fracción propia. Toda fracción propia tiene asíntota vertical para valores donde el denominador se haga 0. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Tiene asíntota vertical para los valores donde el denominador se hace 0. ¿Sí? ¿Sí o no? O sea, a ver, voy a... Y esto quiero que por favor esté bien aprendido porque esto va a venir en el examen. ¿Sí? A ver. Si yo tengo que la función racional es el cociente de dos funciones racionales. Ahora, P es de grado n, P de x es grado m y Q de x es grado n. ¿Sale? ¿Sí? Sí. Si m es menor que n, ¿cómo es la fracción? ¿Cómo es r de x? Es que Propia. propia. Y si es propia, puede tener, fíjense, puede tener asíntota vertical en donde en los valores donde Q de X se haga 0. ¿Estamos de acuerdo? Puede tener. O sea, puede que. A lo mejor no. Por ejemplo, ¿están de acuerdo que esta, su denominador nunca se va a hacer 0? Y sin embargo es propia, ¿no? ¿Sí o no? Sí. O sea,
Es propia. Y nunca tiene asíntota vertical, porque no se puede hacer cero el denominador. ¿Sale? No oigo. Sí, profe. Profe. Pero lo que sí van a tener es asíntota. Esta sí, a fuerzas, abuelita de Batman, tiene asíntota horizontal en y igual a 0. Es decir, puede tener asíntota vertical, pero la que siempre va a tener va a ser horizontal en y igual a 0. ¿Ok? Luego. Sí, profe. Ahora, si m es igual a n, ¿cómo se llama r de x? Es que es propia, ¿no? Luego. No escucho. Sí, sí es propia. ¿Sí? Y si es propia, ¿tiene asíntota vertical? Sí. ¿Tiene asíntota vertical, sí o no? Acuérdense la tablita que les dije. ¿Tiene asíntota vertical, sí o no? Puede tener, ¿no? Si el denominador se hace cero, ¿no? Puede tener asíntota vertical si el denominador se hace 0. Y aquí tiene asíntota vertical, perdón, horizontal, en donde en y igual a la m entre a la n. ¿Sí? Acuérdense que estos son los coeficientes principales de los polinomios del numerador y del denominador. Si es propia, perdón, a ver, esta no es propia, esta es ¿qué? Impropia. Acuérdense que es impropia si es igual o mayor. No oigo. ¿Sí? Sí, Sí, profe. profe. Si m es mayor que n, ¿cómo es p de x? Perdón, ¿cómo es r de x? R de x es ¿qué? Impropia. También es impropia. También es impropia, solamente que aquí va a haber una cosa diferente. ¿Cuál es esa cosa diferente? Que puede tener asíntota vertical si el denominador se hace 0. Ah, no. Miento. Ah, sí. Sí. Disculpe. Puede tener asíntota vertical si el denominador se hace 0. Y tiene asíntota horizontal. ¿En dónde? Va a tener una asíntota horizontal. Perdón, no va a ser horizontal, va a ser oblicua, disculpen. Acuérdense, solamente las oblicuas las tenemos cuando el grado del polinomio del numerador es mayor que el del denominador, o sea, es impropia, pero no igual. Y entonces, esa asíntota, que es una pendiente, perdón, es una línea recta, ¿sí? Sí. Esa línea recta, su pendiente, va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a la división, si se acuerdan que aquí hacemos la división sintética. Sí. Hacemos la división sintética y de esa forma ya podemos encontrar esa asíntota oblicua. De hecho, eso viene aquí en esa tablita que ya hemos comentado varias veces. A ver.
Aquí está. ¿Sí? Tiene una asíntota inclinada. Y esa asíntota inclinada la podemos obtener mediante división sintética. Sale mediante división sintética. De hecho, creo que el ejercicio, el último que hicimos, que me dicen que fue el 60, si se fijan, es una función de ese tipo. Es una función racional impropia, pero que va a tener asíntota oblicua. ¿Sí están de acuerdo, verdad? ¿Por qué? Porque m es mayor que n. ¿Sale? Sí, ¿Sí o no? profe. Sí. Por ejemplo, el 62 pues también va a ser una función de ese tipo. Entonces, a ver, por ejemplo, esa tabla tiene ya que estar bien estudiada, ya bien todo. Entonces, por ejemplo, miren, el 62, que es f de x igual a ¿qué? ¿A qué? ¿Sí? X cuadrada menos 2x. A ver, ¿x cuadrada? Sí. No. 62, rápido. Menos paréntesis, x menos 1, cierra paréntesis al cuadrado, sobre x más 2. Sobre x más 2. Bien. A ver. Vamos a ver. ¿Cómo hay que empezar a hacer estos ejercicios? Pues obviamente determinar. Bueno, primero que nada es lógico que aquí me conviene desarrollar, ¿no? ¿Sí o no? ¿Se entiende? Sí. Sí, Sí, profe. Hay que hacer eso. ¿Sí? Ahora, esto yo también lo puedo analizar de esta forma. Sí se entiende que es lo mismo, ¿verdad? Acuérdense que en una fracción, el signo negativo lo puedo poner en medio, en el numerador o al denominador y es lo mismo. Obviamente lo conveniente, lo que se ve mejor es esta. Por eso es que esto, si yo factorizo el menos en el numerador y lo pongo en medio de la fracción, me va a quedar así. ¿Sí o no? sí, Sí. ¿Sí? O sea, esto es un tema ya de aritmética que ya debemos ya de tener ya bien, pues bien estudiado. Ok. Entonces, ¿cuánto vale m? Acuérdense que yo le estoy llamando a m el grado del polinomio del numerador. Creo que el libro lo hace al revés. Creo que en el libro n es el del numerador y m el del denominador. Creo. Yo lo hago en orden alfabético, de arriba a abajo. Entonces, primero arriba, luego abajo, luego entonces es m y n. Para seguir esas reglas del abecedario. ¿Se entiende o no? Que es algo que se utiliza bastante. Pues, ¿cuánto vale m? 2, N. 1. No. Entonces, como m es mayor que n, pues sabemos que es una impropia y no tiene ¿qué? Asíntotas ¿qué? A ver, si m es mayor que n, no tiene asíntotas ¿qué? Horizontal. Horizontales. No tiene horizontales, pero sí tiene verticales. Verticales puede tener. Y efectivamente va a tener, ¿por qué? Porque el denominador sí puede valer 0, y de hecho va a valer 0 cuando x valga menos 2. Entonces, en x menos 2 tiene asíntota vertical. ¿Sí o no? Sí, Sí. Ahora, obviamente también va a tener asíntota oblicua o inclinada. ¿Y cómo la sacamos? Pues mediante la división. Mediante la división. Entonces, yo puedo hacer esta división
nada más considerando esto, ¿sí? Es decir, sin el signo. Al fin y al cabo el signo va a quedar fuera. Acuérdense que para la división sintética tengo que tener ordenados los polinomios de la misma forma. En este caso, forma descendente. Y llenar los lugares faltantes con huecos. Estos polinomios están completos. No hay problema. Entonces, ¿qué multiplicado por x me da x cuadrada? Pues x. Este por este, 2x, pero se cambia de signo. Este por este, x cuadrada, pero se cambia de signo. Sumo. Bajo el siguiente. ¿Qué multiplicado por x me da menos 4x? Pues menos 4. Este por este me da menos 8, pero se cambia de signo. Menos 4x, pero se cambia de signo. Sumo y ahí está. Ya se acabó. Eso significa que esta, le voy a poner una flechita así, es igual a ¿quién? A menos, y ahora sí ya pongo el resultado. Acuérdense que el resultado es numerador más residuo entre divisor. ¿Sí están de acuerdo? Sí, Sí. ¿Sí o no? Sí. sí, profe. Ok. Ahí está. Y entonces, si ustedes se fijan, voy a graficar esa función. Para que ya, pues ya tiene que ya quedar claro esto, ¿no? O sea, sí hay que estudiar, ¿eh? Tenemos que enseñarnos ya a diario estar estudiando. Si no, pues no se va a poder. A ver, díctenme la función, era así, x menos 1 al cuadrado, ¿verdad? No oigo. ¿Lo están viendo o no lo están viendo? Sí, profe, sí era así. Sí, Sobre x más 2. Más 2. A ver, vamos a ver. Ya se tardó. Aquí está. ¿Sí? Aquí está. Vean, tengo asíntota vertical en x igual a menos 2. No tengo asíntota horizontal y sí tengo asíntota oblicua. ¿Cuál es la ecuación de la asíntota oblicua? Fíjense bien. Al hacer la división, es prácticamente el polinomio que se obtiene de esa división. Ese va a ser ese va a ser la asíntota oblicua. Fíjense, por ejemplo, a ver, este es el resultado de la división, ¿están de acuerdo? sí, Sí. Bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? Le voy a dar su manita de gato, o sea, lo voy a poner de esta forma. ¿Sí están de acuerdo, verdad? sí, Sí. Bien. La parte correspondiente al polinomio, a ver, ¿a qué me refiero con que la parte correspondiente al polinomio? Y esto, recuérdenlo por favor, no quiero estarlo repitiendo el día de mañana. Cuando yo tengo una fracción impropia donde el del numerador es mayor que el del denominador, hago división sintética. Y siempre el resultado va a ser un polinomio más una fracción racional propia. Siempre. Siempre va a ser un polinomio más
una fracción racional propia. Y aquí lo estamos viendo. Este es el polinomio y esta es la fracción racional propia. ¿Sí están de acuerdo o no? Sí. La asíntota oblicua va a corresponder al polinomio, nada más. O sea que va a ser menos x más 4. Y si se fijan, si se fijan, aquí tengo graficada la función, ¿verdad? No oigo. Sí, profe. Pero ahí mismo voy a graficar la asíntota que ya dije que corresponde al polinomio. Entonces, fíjense. Menos x 4, ¿no? No oigo. Sí. Vean. Mira, ahí está. Si se fijan que efectivamente el polinomio de la división sintética corresponde a la asíntota oblicua. Sí. Entonces, pues bueno, yo espero que ya esto ya haya quedado bastante claro. ¿Sí? Bueno, vamos a... Yo no sé por qué dejé de presentar si vamos a continuar acá con lo del libro. Ok. Luego aquí vienen algunos ejercicios de funciones, unos modelos matemáticos. Miren, la matemática es bien lógica. Es bien lógica. Ustedes mismos lo han estado viendo, se han estado dando cuenta cómo lo que yo les había platicado de que la matemática es hermana de la lógica, pues es verdad, tiene esa misma estructura. Incluso la matemática es tan correcta que te va guiando y te dice, oye, aquí hay esta alternativa que también es verdadera. Y empiezas a profundizar y te das cuenta que efectivamente así es. O se puede llegar a un absurdo. Por ahí, fíjense bien, les platico así rápidamente. La pregunta es, ¿la matemática es infalible? Es decir, ¿no tiene error? Bueno, obviamente yo no soy matemático. Yo no soy matemático, pero estoy seguro que aun cuando yo fuera un doctor en matemáticas o tuviera mis postdoctorados en matemáticas y toda mi vida la haya dedicado a la matemática, cosa que tampoco es muy correcto porque somos personas y también tenemos que darnos tiempo para otras cosas, ¿verdad? Digo, el conocimiento pues es una cosa muy bonita, ¿no? Pero pues tampoco se trata de que entreguemos nuestra vida, ¿no? Al estudio, pues tampoco, ¿no? O sea, somos seres humanos. Yo siento que esta es una pregunta muy, muy profunda y muy difícil de responder por muchas cuestiones. Los grandes matemáticos, sobre todo del siglo XIX hacia abajo, o del siglo XIX al siglo XV, o del siglo XV al siglo XIX más bien, personajes como Galileo, como Newton, como Leibniz, como Cauchy, como el mismo Gauss, como Lagrange, como Copérnico, en fin, los grandes matemáticos de ese periodo histórico, se dieron cuenta que la matemática era muy perfecta, que la matemática es muy perfecta, ¿no? Incluso hubo personajes como el mismo Johann Kepler, que fue un astrónomo y matemático un poquito anterior a Newton,
que fue quien descubrió las leyes del movimiento de los planetas, que al ver la exactitud en cómo la matemática describe los fenómenos naturales, acuñó una frase muy profunda y muy contundente y a la vez bastante poderosa, ¿no? Que decía que las leyes de la naturaleza son pensamientos matemáticos de Dios. Al ver precisamente cómo la matemática describía perfectamente esas leyes, sin ninguna falla. Se sabe que Newton pues era también una persona muy religiosa, lo mismo que Leibniz, este también era muy religioso, el mismo Descartes era bastante religioso, Bernoulli, Euler, todos estos grandes matemáticos, los grandes matemáticos de la historia pues han sido personas muy creyentes. Pareciera que la matemática les permitió darse cuenta de la existencia de un ser superior, que pues bueno, los que somos creyentes, porque yo me incluyo, pues le llamamos Dios. Y uno de los grandes científicos de la Edad Media, que fue Santo Tomás de Aquino, pues hablaba precisamente de esas cuestiones, ¿no? Cómo debía de haber una inteligencia que le llamaba las 7 vías de Santo Tomás, ¿no? Que son formas racionales para demostrar la existencia de Dios. Que el primer motor, que el principio de causalidad, en fin, son 7 vías. Y para estos científicos, pues el ser más perfecto pues es Dios. Entonces, si las leyes son una forma de pensamiento de Dios, pues deben de ser perfectas, y las matemáticas deben de ser perfectas, porque es la forma en cómo Dios dijo esas leyes, ¿no? O Dios dictó esas leyes, por así decirlo, ¿no? Entonces, entonces la matemática tiene que ser una ciencia perfecta. Es decir, es como si el hombre conociera la forma en cómo Dios habla, el lenguaje de Dios, por así decirlo, ¿no? Bueno, obviamente, pues llegamos al siglo XX, principalmente en el siglo XX se empieza a dar, pues, un movimiento del materialismo. Claro que sigue habiendo científicos creyentes, lo sigue habiendo hasta la fecha, ¿sí? Y personajes bastante elocuentes, bastante serios, ¿no? Le estoy echando este choro porque vamos a ver unos modelos matemáticos que nos van a permitir básicamente describir mediante matemáticas, mediante lenguaje matemático, cierto problema que puede existir en la vida diaria, en la vida empresarial, en la vida productiva, en la vida científica, etcétera, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay algunos. Por ejemplo, las temperaturas. Las temperaturas, bueno, ustedes saben, la temperatura es una cosa que lo relacionamos con el calor. Con el calor no es lo mismo, no es lo mismo calor que temperatura, eso hay que entenderlo. El calor es una forma de energía y el calor es algo tan complejo de describir. Bueno, no tan complejo a lo mejor actualmente, ¿verdad? Pero que en su momento fue algo bastante misterioso, ¿no? Pero creo que lo sigue siendo muy, muy misterioso la cuestión del calor. Y obviamente esto de misterio, lo digo, no tanto desde un punto de vista como supersticioso, para nada. El ingeniero, el científico, no tiene por qué ser supersticioso, o bueno, pudiera serlo, pero vamos, la superstición no es su distintivo, ¿sí? No es su distintivo. Sabemos que hubo grandes científicos que eran muy supersticiosos, ¿sí? O sea, por eso les digo que no es necesariamente su distintivo. Uno de los personajes, de los grandes científicos e ingenieros de la historia que le debemos el avance y que era supersticioso, se dice que era Tesla. Aparentemente Tesla era una persona muy supersticiosa, pero pues es un gigante, ¿no? Este personaje.
Pero, por ejemplo, el calor es una forma de energía, la temperatura no. Sabemos que hay varias escalas de temperatura. Sabemos que está la Fahrenheit, la Celsius, la Kelvin, que también se le conoce como absoluta, y la escala Rankine, aunque aquí no viene. Nosotros en los países que seguimos el Sistema Internacional de Unidades o el sistema MKS, utilizamos los grados Celsius. Los que llevan el sistema inglés, pues utilizan el Fahrenheit, ¿no? Y el sistema científico, el tecnológico, es la escala absoluta, los grados Kelvin. Esta escala es una chulada, prácticamente toma como cero, menos 273 grados centígrados, que supuestamente es el cero absoluto. A esa temperatura la materia colapsaría, ¿no? Porque prácticamente se entiende que el calor se debe a la energía cinética atómica, y prácticamente mayor calor, mayor energía cinética. Entonces, prácticamente cuando ya estamos a esa temperatura no hay calor, y pues colapsaría la materia, porque los electrones serían atraídos, como no hay energía cinética, serían atraídos por el núcleo y colapsaría la materia. Eso es lo que yo tengo entendido. Digo, no soy ingeniero mecánico, sí tengo una maestría en ingeniería aeroespacial y ahí vimos algo de termodinámica, pero bueno, espero que no me esté equivocando, ¿verdad? Y aquí tenemos algunos problemas que son de interés, de apreciación y algunos problemas de física. Entonces vamos a agarrar uno rápidamente, aquí uno de estos. Rápido. El 68. 68. Ok. A ver. Es un problema de depreciación. Yo creo que la depreciación es un concepto que muchos de ustedes ya deben de conocen. A ver, ¿qué es la depreciación? A ver, alguien. Cuando va perdiendo valor. A ver, pero más específico, hijo. Aquí échale crema a los tacos, por favor, ¿no? O sea, haz de cuenta, cuando tú te gusta una chava, ¿a poco vas y le dices así, no, le echas ganas, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Ahí está. A ver, échale ganas. Pues me parece que es cuando la moneda del país va perdiendo como valor a comparación de otras. Bueno, aquí no hablamos de moneda, aquí estamos hablando de artículos o de cosas. A ver, ¿quién le quiere ayudar a su compañero? Sobre todo, eso se los pregunto por... Rápido. La depreciación de algún artículo o alguna cosa significa el bajo precio que va pasando conforme el tiempo. Ok. Efectivamente, conforme pasa el tiempo, muchos artículos, sobre todo los bienes muebles, Las cosas son lo contrario, ¿no, profe? Sí, por eso estoy diciendo, los bienes muebles generalmente se deprecian, van disminuyendo de valor. Un ejemplo muy común de esto son los sistemas de cómputo. Los sistemas de cómputo, las computadoras, las laptops, las tablets, los teléfonos celulares se deprecian bastante rápido. ¿Por qué? Porque la tecnología va avanzando. Entonces, un producto que ahorita es muy moderno, en un año ya se puede considerar obsoleto porque ya va a haber productos que tienen otras características superiores, ¿no? Entonces, por eso es que ya prácticamente se deprecia muy rápido, ¿no? Los sistemas de cómputo, los sistemas tecnológicos son los que más rápidamente se deprecian. Otro ejemplo son los coches, pero ojo, aquí cuidado, no todos los coches. Hay vehículos que
suben de valor, sobre todo los clásicos. Ustedes si quisieran comprar ahorita un coche de 1930, les puede costar mucho más caro que un BMW. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un vehículo clásico, de un vehículo que ya no existe, pero que es porque es una obra de arte, ¿no? O sea, depende mucho también de los vehículos. Los vehículos que se consideran obras de arte, que ya no existen, que siguen funcionando y que están impecables, olvídense, ¿no? Esos jamás se van a depreciar. Pero la mayoría de los vehículos sí. Ustedes, por ejemplo, se compran ahorita un Jetta y en unos 5 años pues ya les va a valer la tercera parte o la cuarta, sí, la tercera parte de lo que les costó. Y obviamente hay otros productos que no se deprecian como las casas, ¿no? Las casas tienden a subir, los terrenos. Estamos refiriéndonos a equipos muy particulares, ¿no? Sobre todo los de tecnología, los productos que tienen que ver con tecnología se deprecian, los muebles también. Por ejemplo, si ustedes compran un librero muy bonito y luego lo quieren vender, lo van a tener que dar más barato porque ya se ha depreciado por el uso. La depreciación se debe a la tecnología, se debe al uso, se debe también pues, al maltrato que pudiera tener el producto. Y, a ver, eso se los pregunto porque yo estudié en la prepa. Yo hice 2 bachilleratos en la prepa, hice el bachillerato de Ciencias Físico-Matemáticas y el de Económico-Administrativas. ¿Cómo se llama el valor mínimo al que puede llegar a tener un producto? O sea, se va depreciando. ¿Cuál es el valor mínimo al que llega? ¿Cómo se llama? ¿No? Que yo me acuerdo se llama valor de salvamento. ¿Sí? Esto quiere decir que un producto va bajando de valor, pero nunca va a llegar a valer 0. Siempre va a tener un valor. Ustedes, por ejemplo, tienen su laptop que tiene con ustedes 10 años de vida, y si alguien les dice, ¿me la vendes?, no se la van a regalar. Bueno, puede que sí se la regalen, ¿verdad? Pero si la quieren vender, pues la van a dar en 500 pesos o en 1000 pesos. Pero nunca la van a dar en 0, ¿verdad? Pues eso casi no sucede. Casi cualquier producto, por muy viejo que esté, tiene un cierto valor, ese se llama valor de salvamento. Claro que pues hay productos que sí dices, no, pues llévatelo, no te lo regalo, o ¿sabes qué? Antes al contrario, te doy 5 pesos y llévatelo, porque nomás me está estorbando, pero en realidad no es así, hay un cierto valor. Por ejemplo, la chatarra, ¿no? Pues es cosas que tienen valores. Profe, Bueno, ¿qué pasó? también puede ser que el producto como tal así junto ya no tenga valor, pero las piezas que lo conforman pueden ser con lo que tú lo puedas. Sí, exactamente, sí. Sí, o sea, siempre va a tener valor algo. Bueno, miren, ya son las 4, ya se nos fue el tiempo. Vamos a hacer el problema mañana. Y pues vamos a dejarle aquí, que pasen buena tarde. Yo mediante mañana continuamos. Gracias, profe.